Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de noviembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí lo vemos a nuestro Señor al comienzo de su ministerio público, y eligiendo a aquellos que serían finalmente apóstoles enviados suyos. Fueron de los primeros discípulos. La actividad de ellos, pescadores, era un oficio modesto también. Estaban pescando a orillas de lo que se llamó el mar de Galilea. No era un mar precisamente, es agua salada, es un lago de Genesaret. Pero de todas maneras es inmenso, de ahí que reciba ese título de mar, ¿no es cierto? Pedro y Andrés eran hermanos. Fíjese lo que les dice Jesús, que después también lo va a decir a Juan y Santiago. ¿Cómo es la convocatoria de Jesús? Y la convocatoria no está precedida por un discurso largo, ni por una literatura agotadora, no, es una orden. Síganme, ese tono imperativo. Y fíjese la respuesta de estos que vamos a considerar hoy. Andrés y Pedro dejaron las redes e inmediatamente lo siguieron. Fíjese que realmente en ellos, sí, la orden de Jesús, síganme. Después hay un agregado por parte del Señor. Usted puede pensar, claro, pero es más interesante lo que les dice después. Acá les está diciendo algo, les está aclarando algo. ¿Por qué les da la orden síganme? ¿Por qué los convoca? Yo los haré pescadores de hombres. Esto puede de pronto resultar un tanto enigmático a los oídos de aquellos que reciben el mandato de seguirlo. Pero en ellos parece que no fue así. Algo les pegó en el corazón. Porque dice, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Dejaron aquello que era instrumento de su actividad o trabajo en este mundo y van después a tener otras redes. Lo vamos a ver a través de los evangelios y a través de las actas de los apóstoles, y vamos a ver cuál fue la concreta actividad de estos apóstoles, finalmente, de estos enviados del Señor. Primero hay que seguirlo, lo siguen. Después tienen que recibir de parte del Señor toda una instrucción. Esa palabra que es vida, esa palabra que es sabiduría en misterio, increada, a la que hay que creer más que razonar. Yo los haré pescadores de hombres. Aquí ya no van a pescar con las redes literales. Aquí van a pescar con la malla del cielo. Aquí van a pescar con aquello que les va a dar el Señor, como a todos aquellos que Él elige. No que lo eligen a Él, que Él los elige. Así como le elige a usted. Usted cuando recibe la palabra por parte del Señor, no se olvide que está implícito aquel mandato que se dio a Pedro y Andrés: síganme.
Hay mucho camino que recorrer entonces, hay mucha actividad nueva que desarrollar a partir de una vida que es absolutamente nueva y que usted va a recibir por la palabra que el Señor le va a comunicar. Dejaron las redes y lo siguieron. Y vaya qué pescadores de hombres que fueron, ¿eh? Fíjese, Pedro fue el primero en proclamar el Kerima, la palabra del Señor. Señor que murió y resucitó. Esto fue el principio de la predicación apostólica. Creer en Jesús, principio de la fe. El día de Pentecostés, el mismo día que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de poder y sabiduría plenísima. Dice acá, lo siguieron, dejaron las redes. Y siguió su camino el Señor. ¿Y a quién vio más adelante? A otros pescadores, que eran hermanos también, como lo eran Pedro y Andrés. En este caso, Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. Estaban también con las redes, arreglando, preparándose para su trabajo. Y aquí la palabra de Jesús fue la misma que la dirigida a Andrés y Pedro. El síganme. ¿Y qué hicieron Juan y Santiago? Fíjense, estaban con el Padre, ¿no? Bueno, pero inmediatamente también. Inmediatamente, como hicieron la mayoría de los apóstoles del Señor. Pero en este caso, fíjese, dejaron las redes, sí, dejaron, pero dejaron al Padre también. Al Padre dejaron. Usted me dirá, pero estos hijos, ¿cómo? Dejan a su padre solo, que se arregle con todo y ellos se van detrás de alguien que los llama, que no lo conocen. ¿Qué pasa acá? ¿No lo conocen? Sí, a lo mejor habían oído hablar de Jesús, no se nos dice. Pero en ellos evidentemente también el llamado fue un impacto similar al que recibieron Pedro y Andrés. Lo siguieron y dejaron todo. Y estos también fueron pescadores de hombres. Y vaya si fueron pescadores, y vaya si trabajaron los apóstoles. En el caso de Pedro y Andrés, fíjese, de Pedro decimos el primero, el que lo siguió inmediatamente. Y Andrés se nos dice que predicó fundamentalmente en Grecia. Bueno, pero en ambos casos activos pescadores de hombres. Y Juan y Santiago, fíjense el destino diverso que tuvieron estos dos hermanos, los hijos de Zebedeo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir mártir. Murió en Jerusalén. Herodes fue el que mandó matar a Santiago. ¿Por qué? Por predicar en el nombre de Jesús. Murió mártir, proclamando la palabra del Señor. En Jerusalén. Lugar peligroso porque en ese caso los judíos, no olvidemos que habían sido los funcionarios, los gobernantes de los judíos, sacerdotes, escribas, ancianos, fariseos, etc., los que mandaron crucificar a Jesús. Bueno, el primero de los apóstoles en morir mártir, testigo de la vida, fue Santiago. Y el último de los apóstoles en morir fue Juan. Y Juan a su vez también, autor de un evangelio y autor a su vez de 3 epístolas y autor de la última gran profecía de la Biblia, el Apocalipsis. En el Apocalipsis recibe este Juan, que estaba preso también. Fíjese por qué. Por algo que él dice y que debe ser para nosotros algo que tenemos que tener muy en cuenta. Estaba preso por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús en la isla de Patmos, en el Imperio Romano. Esto rige para nosotros, hermanos. Usted recibe la palabra de Dios, la recibe, la cree, la obra, entonces usted es testigo. Y finalmente su conducta tiene que ser un testimonio de Jesús. ¿Quién se encarnó? El Hijo, ¿no? ¿Qué es Jesús?
el Dios encarnado. ¿Usted encarna la palabra que ha recibido? Porque Juan estaba preso por la palabra de Dios que había creído y el testimonio de Jesús había puesto por obra esa palabra. Estaba preso. Se dice que después salió en libertad. Porque fíjense que Juan, el último libro que escribe es el Evangelio. Escribió el Evangelio después del Apocalipsis. Parece ser, se nos dice que murió de avanzada edad, era centenario. Aquí tiene, inmediatamente lo siguieron. Pedro y Andrés dejaron las redes. Juan y Santiago dejaron las redes y a su padre, a Zebedeo, y lo siguieron. Y de ahí en adelante jamás dejaron de estar con el Señor. Seguramente permanecen con Él ya en la plenitud de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, creo que nosotros tenemos que asumir la actitud de estos discípulos del Señor. El Señor nos llama a cada momento y tenemos que dejar todo para seguirlo, porque solo en Él vamos a encontrar lo que nuestro corazón busca. Solamente en Él, nuestro corazón, la sede, el lugar que elige el Señor para habitar. El Espíritu Santo, nuestro corazón nuevo, circuncidado por el Espíritu Santo, que hemos recibido todos aquellos que nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu, Señor, tu espíritu de fe, de esa fe activa, de esa fe que puesta en obra genera esta vida nueva, total, definitiva, que ya estamos disfrutando ahora y que se prolongará infinitamente en la gloria de la eternidad. Gracias, Señor. Gracias porque todo lo recibimos en tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.